Conocido por sus rascacielos, por su pico Victoria, por su premisa de un país, dos sistemas y por los cinéfilos como yo, por Bruce Lee. Con todos vosotros, Hong Kong. Hola cuarentones, por fin estoy otra vez en Hong Kong después de 7 años. Fue uno de mis primeros vídeos y la verdad es que me gustó tantísimo que tenía muchas ganas de volver. Y mirad, nada más salir del hotel nos hemos encontrado este mercadillo en que han montado, no sabemos muy bien de qué. Hemos visto a gente customizada con personajes de manga. Vamos a dar un vistacito y nos vamos a ir hacia nuestro primer destino de aquí de Hong Kong. Aquí a Hong Kong llegamos ayer por la noche, como a las 11:30. Vinimos en un viaje larguísimo desde Málaga con escala en Doha. Hemos llegado con Qatar Airways. La verdad que la compañía bastante bien, la comida muy correcta para ser vegetariana. Otras compañías aéreas no se lo ocurran tanto. En Doha estuvimos en una escala bastante larga. La verdad que tiene un aeropuerto que para escalas largas, no para cortas, está muy bien. Tiene hasta un orquidiario. Además, a la vuelta da la casualidad de que he quedado con mi amigo Robert, que me acompañó en mi viaje por Bélgica, que vuelve desde Bangkok y coge el mismo vuelo que nosotros hacia Málaga. ¡Hola, cuarentones! No os recomiendo este aeropuerto para una escala corta de una hora, hora y media, porque muchas veces llegan los vuelos con retrasos y es un aeropuerto bastante grande que además te suelen dejar los aviones cerca de la pista, tienes que coger autobús para poder llegar y si tienes que cambiar de terminal vas a tener que coger un trenecito, así que vas a ir muy ajustado. A mí me pasó una vez que ya perdí un vuelo volviendo desde Singapur. Mientras vamos hacia el metro para ir a nuestro primer destino, os voy a contar que Hong Kong tiene más de 7,5 millones de habitantes. Hong Kong está compuesta por 236 islas y una península, que es la península de Kowloon. Nosotros estamos precisamente ahora ahí y vamos a centrarnos en el día de hoy prácticamente en esta península. Y como podéis ver es salir a la calle y ya ver el bullicio que podemos encontrar como en toda Asia, donde se hace muchísima vida en el exterior y donde los mercados están a pie de calle. Nuestra primera parada en Hong Kong, un parque, el Nanyang Garden, que es una maravilla que se fundó en el 2006. Ha cogido el estilo de la dinastía Tang, que es del periodo del 618 al 907. Para que se pueda vivir esta paz que tenemos aquí dentro del parque, tiene 260 paneles que le aíslan del ruido exterior, y es que está en mitad de la ciudad. Tiene una galería de templos, donde podemos ver maquetas como estas a escala. También un templo de rocas y un pabellón de la absoluta perfección. Y mirad qué maravilla la cantidad de bonsáis que podemos encontrar en el parque. El diseño y la construcción de este parque corre a cargo del monasterio budista Chilin, que vamos a visitar a continuación. Para mí lo más bonito del parque, y eso que es espectacular, es donde se encuentran las flores de loto. Este de aquí es el monasterio de Chilin, que está justo al lado del Liang Garden. Es el monasterio de monjas budistas más grande del sudeste asiático, construido sin un solo clavo, y fue construido en 1934. Y no se puede grabar en su interior, así que tenéis que venir hasta Hong Kong si queréis ver su impresionante hall. Mientras nos dirigimos al próximo destino, os voy a decir que en Hong Kong vamos a estar un total de 4 días. Nos hemos hospedado en un hotel en la península de Kowloon, pero aquí solo vamos a estar 2 noches, la noche de ayer y esta próxima noche. ¿Por qué? Porque este es un viaje combinado que vamos a hacer con Vietnam. Así que pasamos estos 2 primeros días o estas 2 primeras noches aquí en Hong Kong y cuando terminemos del viaje de Vietnam volvemos y nos tiramos otros 2 días. Os voy a enseñar el hotel de las 2 primeras noches, que es este de aquí. La verdad es que está bastante bien. Os puedo decir que la primera vez que estuve en Hong Kong el hotel era
pequeñísimo, las habitaciones eran minúsculas, apenas cabían 2 personas. Este no es mucho más grande, pero tiene, creo que son 26 o 27 plantas. Nosotros estamos en la planta 19. ¡Hola! Mirad qué vistas tenemos. Quise coger el mismo hotel para la vuelta, pero ascendía a 100 euros más la noche. Así que, como os he dicho, el siguiente hotel lo vamos a coger en la isla central, o como se conoce, la isla de Hong Kong. Y esto es algo que solo podemos encontrar en China, más concretamente aquí en Hong Kong. Y es que esta mujer con este carro está paseando a su mascota, que es esta pedazo de tortuga, que es un poquito más chica que el niño que la acompaña. Y ahora nos encontramos en el templo Wong Tai Sin, donde conviven las religiones budistas, confucionistas y taoístas. Antes de entrar al templo nos encontramos con todas estas estatuas que representan a los signos del horóscopo chino. En concreto, yo me he tomado la molestia de grabar el año del dragón, que es el mío, y Sara el del año de la rata. Fue construido en el 1921 en honor al monje Tai Sin. Este monje, cuando tenía 15 años, tuvo un encuentro con un hada taoísta que le enseñó a curar enfermedades y a castigar a los malvados. Y acabamos de llegar al Kowloon Park, y lo que más me ha llamado la atención son todas estas mujeres comiendo al lado de la mezquita. Este parque se construyó en 1970 sobre una fortaleza militar y es enorme. No sé si es el parque más grande, pero si no, es uno de ellos, y desde luego uno de los pulmones de esta ciudad, que bien lo necesita. Para movernos por Hong Kong estamos usando el metro, y ayer cuando llegamos compramos una tarjeta que se llama Octopus, que cuesta $200 de Hong Kong. De esos $200, 50 son de depósito, que te lo devuelven al final del viaje, y 150 son para gastar en transporte público, que no es caro. Y puedes ir recargándola poco a poco. También deciros que el metro es bastante fácil de utilizar, y además tiene como curiosidad que te dicen en unos paneles cómo están los vagones de lleno, para que elijas en cuál quieres entrar. Y después de haber visto a toda esta gente comiendo, nosotros pues vamos a hacer lo propio, que ya son las 2 de la tarde y estamos muertecitos de hambre. Nos hemos sentado en un sitio que se llama Mark Noodles, muy cerquita del parque. Tiene muy buena pinta. Yo ya tenía apuntado este sitio desde España. Nos han costado estos 2 platos de noodles con setas y salsa de ostras y estas 2 Coca-Colas, más los test, que ojo, los test te lo ponen de manera gratuita por menos de 18 euros. Ahora nos hemos venido hacia el Museo de Historia Nacional. La primera exhibición en la que hemos entrado es de seguridad nacional, y aparte de una pantalla de cine donde te explica brevemente cómo es China como potencia mundial, también tiene una pantalla 3D, que eso me ha gustado bastante, y luego otras exhibiciones como por ejemplo del deporte olímpico por parte de China. Todo muy enfocado a la propaganda. No es que sea muy recomendable. Si pasas por aquí, pues bueno, está bien que lo visites, una visita corta y rápida, y además la entrada es gratuita. Ahora que vamos al próximo destino, que va a ser el paseo marítimo o el paseo de las estrellas, que es muy chulo, muy bonito. Lo recuerdo perfectamente cuando estuve aquí en 2017, que estaba en obras, y parece ser que ahora ya está totalmente restaurado. Deciros que para venir a Hong Kong os recomiendo que traigáis alguna tarjeta tipo Revolut o la N26. Ojo, yo no me llevo ni un solo duro por hacer esta publicidad, pero os va a venir muy bien, porque para sacar dinero en los cajeros te van a hacer el cambio justo, porque aquí estamos viendo que las casas de cambio hacen un cambio malísimo con el euro. Y ahora estamos en uno de los mayores atractivos de Hong Kong, como es su Avenida de las Estrellas, que volvió a abrirse en 2019. Aparte de este Bruce Lee de 2 metros, que hay que visitar sí o sí, si como yo has visto alguna de sus películas, pues también te encuentras que en las barandillas hay más de 100 huellas de famosos
asiáticos, todo hay que decirlo, así que seguramente yo conozca muy poquitos de ellos. Pero sin lugar a dudas el mayor atractivo de estar aquí en la Avenida de las Estrellas es poder ver el skyline de la isla de Hong Kong. Esta de aquí es la emblemática Torre del Reloj con 44 metros de altura y es de 1915, lo último que queda de la estación de Kowloon. Acabamos de pasar por el hotel, nos hemos pegado una duchita, ya se ha hecho de noche, aquí a las 5:30 atardece, que pasa de la día a la noche en un momentito. Nos dirigimos justo al último punto donde hemos estado, a lo que es la Avenida de las Estrellas, para ver un espectáculo que hay de luces y sonido, que son los edificios de la isla central que se iluminan y lanzan rayos láseres. Está muy chulo, lo vi hace unos años y la verdad que me gustó mucho. Pues ya terminado, nada, no han sido ni 10-15 minutos, nos ha gustado bastante y me ha recordado mucho al espectáculo de luces del Marina Bay en Singapur, que si no has visto mi vídeo de Singapur, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y para acabar el día nos hemos venido a Temple Street, donde está uno de los mercadillos más famosos de la ciudad. Buenas tardes, cuarentones. Sí, no nos hemos equivocado, no digo buenos días porque aunque sea el segundo día de viaje por Hong Kong, no es el segundo día de mi viaje, porque acabamos de llegar de Vietnam, de recorrer 4 sitios. Hemos estado en Hanoi, también hemos estado en la bahía de Halong, en Bangkok y acabamos de llegar de Hoi An. Son las 4 de la tarde y no nos da tiempo a hacer mucho hoy, así que lo que vamos a hacer es visitar una de sus mayores atracciones, como es el Pico Victoria, o The Peak, como se llama aquí. Y mientras esperamos al Uber que nos va a llevar hasta el Pico Victoria, os voy a enseñar el hotel en el que nos vamos a quedar las 2 próximas noches. Y es que este hotel está en la isla de Hong Kong. El hotel es un poquito peor que el otro. Y en esta ocasión la habitación se encuentra en la planta 21. La manera turística y tradicional para subir al Pico Victoria es en funicular. Sale unos $80 de Hong Kong cada trayecto. A nosotros nos va a salir 130, ¿ha sido? 130 la subida para 2 personas, o sea que realmente nos sale más económico. Y la bajada la vamos a hacer en autobús, porque en funicular, vale, está muy bien, es muy bonito, pero se montan unas colas de horas. Después de nada, unos 20 minutos hemos estado tan solo en el Uber, hemos llegado pues al Pico Victoria, más en concreto a un centro comercial que tiene un mirador que es desde donde vamos a ver las vistas, o eso vamos a intentar, porque por lo visto ayer hubo un tifón y el tiempo no acompaña, y conforme íbamos subiendo con el Uber hemos ido viendo que había más y más nubes, por lo que no sabemos si se va a poder ver todo el skyline de Hong Kong. ¿Y qué nos ha pasado? Que nos hemos encontrado que no se puede salir al mirador por las condiciones climatológicas. Una cosa a tener en cuenta, nosotros donde hemos intentado entrar es en el de Gallery Tower. Este creo que es un centro comercial más nuevo. Lo que pasa que tanto los Uber como el autobús número 1, en el que estamos ahora mismo, o número 15, es donde te dejan. Donde hay que ir es al Peak Tower. Ese es el que tiene el mirador chulo. Nos hemos bajado en la parte que puede ser la más espectacular de Hong Kong para visitar de noche, con todas sus luces y repleta de gente. Ahora vamos a intentar ir a una galería de arte en la que estuve hace unos años y que me gustó muchísimo, aunque cierra a las 7 y ahora son las 6, a ver si llegamos a tiempo. Como la isla de Hong Kong está prácticamente todo en cuesta como Marbella, pues aquí construyeron en 1993 lo que a día de hoy es la escalera mecánica más larga del mundo, con 800 metros. Lo que hace es facilitar sobre todo el tener que subir esas pedazos de cuestas. A esta escalera se le conoce como Mid-Level y es que te lleva al barrio de Mid-Level. Hemos conseguido llegar, esto es enorme y lo que yo recuerdo es que combinaba tiendas de moda, pero de moda así, con su rollo friki, con galerías de arte. No está nada mal el PMQ, pero no es una visita imprescindible, ni mucho menos. Pero bueno, para un día lluvioso como hoy y a la hora que es,
Pues mira, no está mal. Y lo que más le ha gustado a Sara es que está lleno de plantas. Buenos días, cuarentones. Pues sí, sigue lloviendo, incluso más que ayer. Esto nos ha trastocado los planes, porque hoy íbamos a ir a la isla de Lantau, que está como a 40 minutos en metros, para coger el teleférico más largo del mundo e ir a ver el Buda más grande del mundo. Así que vamos a dedicar el día a ver unas cuantas cositas aquí en la isla de Hong Kong y luego pasaremos a la península a ver otras cositas que se nos quedaron por ver el primer día. Acabamos de llegar a la calle de las antigüedades, aunque es Hollywood Road, si no me equivoco. Pero bueno, aquí normalmente hay puestecitos puestos en mitad de la calle que te venden todo tipo de antigüedades. Es lo que viene a ser el flea market de aquí de Hong Kong. Pero con la lluvia, evidentemente, no están colocados. A lo mejor más adelante. Este de aquí es el Mammo Temple, que fue construido en 1847 y está dedicado a los dioses de la literatura y de la guerra. Como podéis ver, hay mucho incienso en espiral, y es que el humo de este incienso lleva la esperanza y los deseos a los dioses. El Mammo Temple está dividido en 3 salas y a todas ellas se accede por su exterior. Si eres un enamorado del arte urbano como yo, aquí vais a flipar. Acabamos de llegar al Tai Mun, que es el centro para el patrimonio de las artes y la cultura de Hong Kong. El Tai Mun se encuentra donde estaba la antigua estación de policía. Y cada edificio, de los muchos que hay, te cuenta un trocito de la historia de Hong Kong. En este que vamos a entrar ahora nos cuenta precisamente la historia de la estación de policía, pero que sepáis que también hay uno dedicado a la antigua prisión. Estación de policía que fue creada, claro está, por los británicos después de la Primera Guerra del Opio. Y es que esto me viene muy bien para explicar cómo fue la historia de Hong Kong desde que los británicos se hicieron con ella. Y es que empezaron por lo que es la isla de Hong Kong y después con la Segunda Guerra del Opio llegaron a Kowloon, o sea, lo que es la península y otras islas. En 1997 ya Hong Kong pasó a pertenecer a China, pero con la premisa del mismo país, pero 2 sistemas. Es decir, el sistema económico de Hong Kong es distinto que el sistema económico de China. De hecho, Hong Kong tiene dólares hongkoneses y China tiene yuanes. Y aquí tenemos cuáles eran algunos de los requisitos para ser policía en Hong Kong en el pasado. Y como podéis ver, Sara da el requisito de la altura mínima exigida. Nos hemos tomado una pausa, justo en el mismo recinto hemos encontrado esta cafetería para tomarnos estos cafés un poquito cariñosos. Aprovecho que ha parado de llover para sacar mi gimbal, es decir, mi estabilizador de teléfono y también mi micrófono de peluche, que estaba grabando con un micrófono de corbata que es nuevo, bastante malucho, y creo que el sonido no va a ser el óptimo, pero bueno, es lo que había para la lluvia. Y con estas luces de neón rojas vamos a ver la antigua prisión. Madre mía, qué chiquititas eran las celdas. Yo creo que esto no mide ni 2 metros cuadrados. Estas duchas que están aquí no eran para los presos, sino para los guardias. Y los presos no tenían letrina dentro de su celda, tenían que usar escupideras. Esta prisión me ha recordado mucho cuando visitamos la cárcel de Dublín, que si no has visto mi vídeo de Dublín, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y este otro edificio de aquí era el centro de admisiones de los presos. Aquí te explican que cuando tú llegabas te asignaban un número de prisionero y esa era tu identidad. Y en el mismo recinto que está la prisión, pues nos encontramos esta exposición de arte moderno que está muy chula, pero que la verdad me cuesta entender. Y esto de aquí son andamios de bambú.
y hacemos una paradita para comprar unos cuantos souvenirs. Aprovecho que vamos a coger el metro para deciros primero que hay wifi en el metro y segundo que hay una línea de metro que te lleva a Disneyland. Y es que aquí está el Disneyland más pequeño del mundo. Yo estuve cuando vine hace 7 años y yo no soy muy de Mickey Mouse, pero hubo una cosa que me hizo muchísima gracia y es que vi a Stan Lee cuando todavía estaba vivo en el desfile de la noche, cuando ya van a cerrar el recinto. ¡Stan Lee! ¡Stan! Acabamos de llegar a la península, a Kowloon, y este de aquí es el Hotel Península, que es sinónimo de lujo en Hong Kong. Pero vamos, que nosotros venimos de Marbella y con darte una vueltecita por la Milla de Oro te encuentras varios hoteles como este y muchísimos coches de alta gama por Puerto de la Luz. Nada que nos venga ni a Sara y a mí, que somos del casco antiguo y orgullosos de ello. Justo al lado del Hotel Península está el Museo de Arte y el Museo del Espacio. Nosotros vamos para el Museo del Espacio, pero hemos visto esto y hemos dicho, vamos a entrar, que además la entrada es gratuita y solemos meternos en todos los museos de arte, sobre todo de arte moderno, que vemos en las diferentes ciudades que visitamos. Y encima tiene estas vistas de la isla de Hong Kong. El Museo de Arte, interesante, ¿eh? No me esperaba para nada que fuese así. No sé si en un día que no fuese lluvioso me hubiese metido aquí o no. Me ha gustado, pero es algo un poco extraño. Una cosa que estoy viendo por todo Hong Kong, aunque realmente es por todo el mundo, pero bueno, aquí se presta más, es que cualquier parte de la ciudad es un escenario para hacerse fotos y subir a Instagram. Ahora nos estamos dirigiendo hacia los muelles de la compañía Star Ferry para coger un barquito que nos va a llevar desde la península a la isla de Hong Kong. Que sepáis que si entráis con la tarjeta Octopus solo va a salir $5. Si entráis pagando no creo que os salga mucho más. Paseito de tan solo 5 minutos, así que si os mareáis no se os ocurra tomaros la biodramina, que os va a entrar sueño para un trayecto tan sumamente corto. Buenos días, cuarentones. Último día en Hong Kong, o más bien últimas horas, y hoy sí, hoy nos hemos venido al Pico Victoria, que hace buen día. Hemos cogido el autobús número 15 en el puerto, se ha puesto a reventar y es que aquí arriba parece que está todo Hong Kong. Y una vez que entramos al centro comercial ya vemos las pedazos de vistas que podemos ver desde aquí. Recuerdo que cuando estuve aquí en 2017 había una terraza que era gratuita, o eso pensaba yo, pues no. Ahora hay que pagar, ¿vale? $75 de Hong Kong la entrada. Ya estamos en la terraza, a 554 metros de altura, el punto más alto de la isla de Hong Kong, que en el siglo XIX servía de baliza para los buques mercantes. Que sepáis que si os queréis comprar una casa, no sé si este será el lugar, porque aquí se vende el metro cuadrado más caro del mundo. Las vistas por la noche son bastante más espectaculares que de día, porque veis absolutamente todos los edificios iluminados, pero también os puedo asegurar que la afluencia de turistas es muchísimo mayor. Pues cuarentones, aquí ponemos punto y final a esta aventura de 4 días por Hong Kong. El tiempo nos ha acompañado el primer día, pero el resto de días no tanto. Aún así hemos podido ver bastante. Nos hemos quedado con ganas de ver el Buda más grande del mundo, pero aún así nos vamos con buen sabor de boca. Yo me quedaría con la península más que con la isla principal de Hong Kong, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en mi próximo viaje.